afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, y hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos y le dejó libre, y lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que redimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Esta palabra me la da el Señor para usted, y yo le creo al Señor de que Él está hablando a su corazón a través de ella y que le está dando un poder. Fíjense que en estos días alguien me pidió un favor y me facilitó un poder, ¿verdad? Un poder de esos que hacen los abogados para que yo pudiera representar a esa persona. Y miren, donde yo andaba y me miraba la carta, me dice, ¿viene representación? Sí. Y yo hice esos trámites tal cual si fuera la persona que estaba ahí. Así mismo ocurre con nosotros delante de Dios. Dios nos da esa autoridad, nos va dando la autoridad para ir actuando en áreas y en nombre de Él. Así que esa yo siento que es la carta poder que el Señor le está dando a usted en representación. Para el Pastor Fabricio, ¿cómo fue su vida antes de Jesús? Cuéntenos cómo era. ¿Quién era Fabricio en ese tiempo? Amén, así. Mi vida antes de Jesús yo la puedo dividir en dos etapas. Antes de lo que fue el año 1995 y el año de 1999, esas dos etapas fueron en mi vida. ¿Por qué? Esas dos etapas, al año de 1995 fue cuando por primera vez yo reconozco que Jesucristo es el Señor de mi vida. En esa etapa de mi vida, pues adolescente, creo que tenía sobre 15 años, 16 años, cuando yo reconozco por primera vez a Jesús. Era una vida, lo podemos llamar secularmente normal. Alguien que pues fue educado, criado a los pies de sus padres. Nunca tuvimos bienes materiales o la sobreabundancia que quizás muchas gentes han tenido el privilegio de contar, pero por la bendición de Dios nunca nos hizo falta nada. Entonces puedo decir que fue una vida muy bendecida en mi juventud, hasta que llego a esa edad de los 15, 16 años. Recuerdo estaba en el tercer año de ciclo común, y a esa edad de 15, 16 años es cuando todo marchaba muy normal. Yo pues de mi colegio, mi casa, un joven pues sin ningún vicio, sin ningún tipo de mal comportamiento, empiezo y conozco en el colegio a un varón de Dios que nos invita a un congreso, a un retiro de jóvenes, y en ese retiro pues yo rindo mi vida a Jesucristo. Valga la aclaración que tuve la dicha y la bendición pues desde que yo nací, vivir justo frente de la iglesia donde nos congregamos. O sea, desde prácticamente el llamado de Dios marcando nuestras vidas, donde actualmente servimos, pues desde que yo nací yo viví enfrente de lo que es la iglesia Dios Proveerá. Entonces en el año 95 yo me empiezo a congregar en lo que es Dios Proveerá. Empiezo a ir como un joven en aquel primer amor a servirle a Dios, a estar en esa disposición de seguirle. Recuerdo algo que marcaba mucho mi vida, y en esos tiempos nosotros hacíamos, o la iglesia siempre se ha caracterizado por eso, no estar siempre dentro de las cuatro paredes, sino que siempre lo que eran las campañas, lo que son las cruzadas evangelísticas. Entonces a esa edad que yo tenía 15, 16, 17 años por ahí, recuerdo que salíamos mucho a lo que eran las cruzadas y apoyábamos ahí en el ministerio de jóvenes y estábamos sirviendo. Y yo escuchaba siempre los varones que Dios utilizaba en aquellos tiempos con testimonios poderosos, cómo Dios los rescató, cómo Dios los salvó de la misma muerte. Y yo decía en mi interior, yo quisiera tener algún día un testimonio. Y aquí vamos a lo que dice la palabra, el poder que está en nuestra boca. Lo que nosotros declaramos, la Biblia a mí me dice que en mi boca, en la boca de todos los que nos escuchan, está el poder de la vida y de la muerte. Entonces lo que nosotros hablamos, ese es un decreto en el ámbito espiritual que tiene la legalidad para cumplirse. Es una orden, como comentaba Dariana, para que poder representar, y nosotros somos embajadores del reino de Dios en este lugar, y cuando decretamos algo lo hacemos bajo autoridad de Dios. Y yo decía, Señor, quisiera tener un testimonio así impactante, poderoso.
Porque si yo me paro delante de una congregación, decía, ¿qué voy a decir? En aquellos tiempos he sido un joven, he sido bendecido con mi familia, con mis hermanos, pero no tengo así como un testimonio así impactante que vaya a decir la gente, uy, de dónde Dios lo rescató. Al escuchar estos testimonios de esta gente que hablaba, recuerdo personas que fueron rescatadas de la misma muerte, Dios los salvó. Yo decía, wow, tener un testimonio de ese nivel, qué poderoso. Y créeme que el que te habla hoy aquí enfrente tiene autoridad para declarar libertad a los cautivos. Tiene libertad sobre la misma muerte. Dios me salvó de estar a punto de morir. En infinidad de ocasiones, en ámbitos de jóvenes, de esos lugares ocultos, donde quizás, recuerdo una ocasión, tuve una pistola enfrente que me estaba encañonando y el que estaba ahí enfrente le jaló el gatillo y la pistola no disparó. Eso es lo que te digo que Dios lleva. ¿Y por qué marco esos dos tiempos? Yo estoy sirviéndole a Dios y hasta el año 98, desde el 95, esos 3 años como un joven, ahí sirviendo a la iglesia, pero llega un tiempo que entra el desánimo juvenil a mi vida. Y empiezo poco a poco a alejarme y empiezo a vivir ese decreto que yo lancé sobre mi vida. Digo, tener un testimonio poderoso para que Dios pudiese usarme. Entonces, aquella vida normal de bendición en un hogar, de una familia, se transforma en un joven a los 18 años que probó la droga, un joven que a sus 18 años probó lo que es cocaína, lo que es crack, lo que es diferentes tipos de drogas. Gracias a Dios nunca hubo una adicción a ello. Como un joven que no tenía ninguna tendencia al alcoholismo, ni era, como decir, ¿verdad?, fiestero, ¿cómo cae esta persona, este joven, de ser tan bien portado, a ir al extremo, ya de entrar en estas situaciones de consumo y todo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es esa transición? ¿Por qué ocurre ese cambio? Y si lo vemos, Dariana, y todos los que nos escuchan, la palabra es fiel, la palabra es real, es viva, es eficaz. Y la Biblia dice, lo vemos que cuando alguien es liberado, dice, y si el Espíritu Santo no mora y no hace morada en aquella persona, el espíritu que sale, que tenía cautivo a aquella persona, vuelve a él, pero ya no vuelve solo, sino que dice que vuelve con 7 más. Entonces yo veo ahí esa vivencia en mi vida. Como aclaraba, alguien que no tenía vicios, nunca había bebido, nunca había fumado, nunca había tomado una gota de alcohol, cae en lo que es el vicio. Y no solamente el beber, no solamente el fumar, sino que probar algunas diferentes drogas en mi vida. Entonces empiezo a vivir ese ambiente y algo que viví, que Satanás es un envidioso y Satanás conoce lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y lo mismo que Dios pone en nuestras vidas para servirlo. El diablo trata de sacarlo para ofender a Dios y decir, mira, con el don que tú le diste a él, ahora él me está sirviendo. Ay, una pregunta tengo yo ahí. Pero ¿qué pensamientos habían ahí a esa edad? O sea, porque a mí siempre me llama la atención, ¿qué puede hacer que un joven cambie tanto su vida y entregarse a un consumo de estas sustancias? O sea, ¿qué pensamientos habían ahí? ¿Qué motivos internos? Como por decir, hay personas que dicen, yo me metí en esto porque a mí me despreciaron en mi casa y yo empecé a sentir, ¿qué había en ese corazón? Bueno, aquí vamos. Cuando estamos ahí, yo tengo 1 año de estar sirviendo al Señor, aproximadamente el año 96, pasa una circunstancia muy dura en mi familia. Una familia muy unida, una familia muy junta, dependiente de, como lo vemos ahora, de aquel padre, aquel sacerdote que está en el hogar, que siempre ocupó su lugar, su posición. En este año, del año 96, yo recuerdo estábamos con un hermano de la iglesia justo en el sepelio del papá de él, y eso fue en el mes de junio aproximadamente, y yo miro cuando estamos ahí en la reunión, una de las hermanas de este señor, o de este hermano, pasa y dedica un especial o canta un especial que le recordaba mucho al papá. Cuando esta hermana está cantando ese especial, viene una palabra de Dios a mi vida y me dice, prepárate porque dentro de poco sucederá. Yo no entendí, o mi mente en esa etapa de joven, cuando estaba y recibo esa palabra de parte de Dios,